Yo quisiera empezar la conclusión de este plenario diciendo que quiero rendir mi homenaje, mi tributo, mi afecto a los 36 compañeros fallecidos por COVID, trabajadores bancarios. A ellos, y estrechar en un fuerte abrazo a cada familia de esos 36 compañeros, así como también a la familia de Germán Chávez, el compañero asesinado a manos de un grupo de delincuentes mientras cumplía sus funciones como cajero del Banco Nación. Quiero abrazar fuertemente y acompañar a los 3.565 compañeros infectados que tenemos desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy en todos los bancos de la Argentina. Algunos han tomado el contagio por contactos estrechos, otros se contagiaron por estando en su casa, efectuando teletrabajo y por alguna relación que hayan tenido, y otros porque se contagiaron yendo a su trabajo. Entre ellos varios compañeros delegados, dirigentes, propio compañero Cisnero que está a mi derecha lo padeció, lo ha padecido y hoy no está presente el compañero Reinier, que es el secretario de Finanzas, lo tuvo compañeros como el compañero Cansesco, el compañero Lupiano, directivo de la obra social, y muchos militantes y dirigentes y trabajadores bancarios. A ellos un fuerte abrazo y nuestro acompañamiento, porque la labor de cada trabajador bancario que lamentablemente se infectó o más lamentablemente haya muerto, da cuenta que hemos sido una actividad esencial y que no le hemos escapado a la responsabilidad de esa actividad esencial yendo a cumplir nuestras funciones de actividad esencial, no solo para que la economía y el país siguiera funcionando, sino para que muchos hogares argentinos pudieran llevar su sustento a través del cobro de una UH, de un IFE, de una ATP, de una jubilación o de una pensión que se hacía necesario que la hicieran en una ventanilla de un banco. Es un 1% de mortalidad que tenemos en el sistema financiero en relación a la cantidad de infectados y la cantidad de muertos. La relación que existe a nivel nacional es del 2,71 de muertos con relación a la cantidad de infectados. ¿Esto quiere decir que nos tenemos que sentir mejor por ello? No, para nada. Todas las muertes son trágicas, absurdas y nos duelen mucho. Pero sí quiere decir que como organización sindical nosotros hemos hecho las cosas lo mejor posible cuando decidimos discutir tan fuertemente un protocolo sanitario para el sistema financiero. De no haber sido así, las empresas hubieran hecho lo que hubieran querido. Y lo que hubieran querido en algunos casos era bueno porque hacían las cosas bien, en otros era dejar pasar, dejar hacer, y en otras era hacer lo menos posible para que nos salga barato. Si no hubiera habido un sindicato y de las características de esta organización sindical dando la discusión y la pelea, y un gobierno que nos acompañara en esa discusión y la pelea, seguramente ese porcentaje del 1% que es comparativo en nuestro sector hubiera sido el porcentaje que tiene el promedio de la sociedad argentina en lo que significa el COVID y su correlación con los muertos. Nosotros quiero hacer la última reflexión de lo que fueron estos tiempos anteriores, porque ya todos estamos cansados de hablar del pasado y no por eso lo vamos a olvidar, sino porque tenemos que empezar a mirar el presente y el futuro. 2018 fue el año donde se profundiza la crisis económica de este país porque empieza a ser fuertemente dura las secuelas que deja el programa neoliberal. Simplemente quiero dar un dato del 2018 y otro del 2019. El índice de variación salarial, este índice es un índice que se establece sobre los salarios registrados de la actividad pública y privada en la Argentina. Es un índice en el que coinciden todos que es un índice correcto, es decir, no hay mentira en el índice porque es muy técnico, entonces consultores de un lado y de otro creen que este índice es el más confiable. El índice de variación salarial
de los trabajadores registrados de la actividad pública y privada en la Argentina, en el año 2018 fue del 30%. Ese era el promedio salarial. Y el acuerdo de la Asociación Bancaria fue el 47,6% en línea con la inflación. Entonces, el índice de variación salarial de la actividad registrada de trabajadores del sector público y privado fue en promedio 30% y los bancarios tuvimos un acuerdo salarial del 47,6%. En el 2019, el índice de variación salarial del trabajo registrado público y privado fue del 44% promedio en salario. El acuerdo salarial de la bancaria fue el 53,8%. Vaya si tenemos condiciones y características distintas en este sindicato para mostrarle a nuestros afiliados. Por eso quería hacer esta última referencia. Quiero hacer una primera referencia antes de hacer la declaración final del año 2020. Ayer decíamos que eran pocas las organizaciones sindicales que habían obtenido acuerdos salariales durante este periodo, producto de la pandemia que hay en la Argentina y producto del entendimiento que en muchos sectores prefieren cuidar el empleo a una costa inclusive de rebajas salariales porque saben que lo otro es el propio infierno, que el trabajador no tenga su sustento. Agradezco el mismo de la tasa independiente por haber ganado 4-1. Quiero decirles y comentarles algunos acuerdos salariales. El equipo técnico que trabaja en eso ha estado laburando y quiero reflejar los acuerdos salariales que se han suscrito en el 2020, los que han podido suscribir acuerdos salariales. Camionero firmó el 30%, Sanidad en promedio 25% más 30.000 pesos, Alimentación el 15,8% más sumas fijas, la UOCRA el 33%, Petroleros promedio 25%, Seguros 24%, Aceiteros 25 más cláusula de revisión más 68.000 pesos de suma fija, UTEDIC 20%, ESMATA 25,38%, la UOM 11% más 30.000 pesos dividido en diversas cuotas mensuales, Comercio directamente una suma fija de 30.000 dividido en cantidad de cuotas mensuales, Textiles cifra no remunerativa. Los bancarios ayer suscribimos el 34% de aumento con nuestro día del bancario, que ya lo habíamos cobrado en 64.530 pesos. Vaya si nuevamente tenemos condiciones distintas para expresarle a nuestros afiliados de cómo se maneja esta organización sindical. Miren, a partir de los datos que di, a partir de lo que hablábamos ayer en el inicio de nuestra conversación, del informe que di, yo podía sentarme aquí y hablarles a ustedes y dar el más maravilloso discurso desde el exitismo, de decir que a pesar de todo a nosotros nos fue mucho mejor que a muchas organizaciones durante el gobierno de Macri, que casi fuimos o estuvimos invictos durante todo el tiempo porque terminamos sin pérdida del poder adquisitivo, con todo nuestro convenio funcionando y muy dignamente habiendo sido resistencia. Pero la verdad que no tengo ganas de hablar desde ese lugar. Desde ese lugar es tentador para cualquier orador hablar, porque desde ese lugar uno genera la motivación en el otro para que se interprete el éxito. Yo quisiera arrancar citando unos versos de una hermosa canción que escribió María Elena Walsh y que interpretaba como nadie la Negra Sosa, que es como la cigarra, ¿no? Cuando decía una parte de la letra, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. No lo hablo en términos personales porque para mí la dirigencia es en términos colectivos por más que ejerza un cargo.
Con lo cual, lo que quiero decir que citarlo en primera persona no implica que sea autorreferencial. Tantas veces nos mataron, podría decir, tantas veces nos morimos, sin embargo estamos aquí resucitando. El 30 de septiembre del año 2009 detenían a nuestro secretario general, el compañero Zanola, y nos dieron por muertos. El 23 de junio del 2010, la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso que un interventor informante viniera a la asociación bancaria y prácticamente se hiciera cargo de todo. Y nos dieron por muertos. Ya teníamos intervenida la obra social también. El 11 de julio del 2012 decidimos quedarnos en una CGT que acababa de romper con el oficialismo y me tocó ser parte de los oradores en la cancha abierta de Ferro y expresar con dureza diferencias en ese momento con respecto a la conducción política, que debían interpretarse sanamente como una discusión por la puja por la distribución del ingreso y no porque no acompañáramos un proyecto al que siempre hemos acompañado. Y muchos nos dijeron, se equivocaron muchachos, porque tienen un sindicato que vienen de la detención del secretario general, que tenían un interventor informante, se equivocaron. Son medio muerto político a partir de ahora. Tercera vez que nos mataron en el corto tiempo. El 17 de febrero del 2016, en medio de una tormenta torrencial que había acá en la capital federal, iniciábamos un acampe en la madrugada de ese día. Un acampe que conmovió por 60 días a la City porteña, pidiendo la reincorporación de los compañeros cesanteados por el Banco Central. El sindicato tiene luchas históricas y muy grandes, pero al menos en esta conducción es una de esas luchas épicas y casi románticas que tuvo esta conducción. Después que ganamos esta lucha nos dijeron, el gobierno va a tomar venganza porque le torcieron el brazo, lograron reincorporar a los trabajadores. Y otra vez nos dieron por muertos. El 30 de abril del 2018 llegábamos a una negociación muy complicada en materia salarial y de paritarias. Debe haber sido un día muy angustiante para muchos de nosotros porque peleamos gallardamente contra la unidad monolítica que tenía el sector empresario y el gobierno de Macri en el Ministerio de Trabajo liderado por el entonces ministro Triaca, que a los poquitos días conocíamos cuál era su conducta con la trabajadora a la que insultaba y lo denunció. Una negociación con un gobierno cínico y chantajista que nos quitaba aportes de la obra social y del sindicato y salieron presurosos a decir, esta vez sí, los hemos dejado sin financiamiento, esta vez sí los matamos. Y cuando parecía que todo cambiaba y venían las épocas en que teníamos que disfrutar porque se había ido Macri y ganaba el frente de todos, el 3 de abril, la tormenta perfecta para que el poder mediático y el poder hegemónico económico de la Argentina nos pasara la factura de haber peleado tanto contra ellos 4 años y aprovecharon las circunstancias de la gente que se abarrotó en los bancos el primer día de apertura de los bancos durante la pandemia y nos culparon, nos responsabilizaron, produjeron una cacería mediática sobre el sindicato y en lo personal sobre la figura del secretario general. Era el precio que teníamos que pagar por haber enfrentado al poder. Y dijeron, ahora sí, una vez los matamos. Esta vez sí, están muertos, no se levantan más. Y en el día de ayer, cuando empezamos a transitar el 47º Congreso Ordinario, concluimos con una serie de cuestiones que son importantes analizar. Tantas veces que nos mataron y hoy tenemos un sindicato con cada vez más afiliados.
Tantas veces que nos han matado y nos han quitado aporte y nos han querido quebrar por ese lado, y dimos un balance y un informe de balance gracias a la buena administración y finanzas que tenemos del sindicato, donde nos pone de la mejor manera, inclusive siendo el único sindicato que califica en normas ISO 9001, tanto en sus padrones, ni más ni menos en un sindicato, en sus pagos, en su finanza y en su contabilidad, ni más ni menos en un sindicato. Tantas veces nos mataron y nos acorralaron económicamente, que con ese informe que acabamos de mostrar, prácticamente demostramos que no tenemos deuda y hemos pagado todo el pasivo que existía en esta organización. Tantas veces nos mataron y con fondos propios estamos construyendo nuestro preciado hotel de Mar del Plata. Crecimos en derechos como pocas organizaciones gremiales. Produjimos miles de elecciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina de comisiones gremiales internas y seccionales, logrando la legitimación que tiene cada uno de mis compañeras y compañeros en el ejercicio del cargo de representación por el que se lo vota. Es una de las mejores 5 actividades pagas de la Argentina. Tenemos el reconocimiento de la sociedad y el respeto de los actores políticos, sociales, económicos y mediáticos, hasta de los que no nos quieren en este país. Tenemos una representación legislativa como nunca antes tuvo la Asociación Bancaria en los consejos deliberantes, en las legislaturas y en el Congreso de la Nación. Tantas veces nos mataron y ayer por primera vez en la historia, y a menos de un año de ese trágico 3 de abril donde fue esa cacería mediática, por primera vez en su historia, un presidente de la Nación en ejercicio de su cargo, pudiendo hacer una apertura virtual, porque es un congreso virtual, decidió venir a la Casa de los Trabajadores y estar al lado de la dirigencia de la Asociación Bancaria. Ayer, por primera vez en la historia, hay un acta salarial firmada por un presidente de la Nación. El jefe de ministros, el jefe de gabinete de ministros me decía ayer, pavada de escribano te buscaste para certificar el acta salarial, me dice el presidente de la Nación. Tantas veces nos mataron y ayer hubo un reconocimiento de ese presidente tirando el elogio más grande que se le puede tirar a la dirigencia sindical, que es nos plantamos cuando nos tenemos que plantar y ayudamos cuando tenemos que ayudar. Eso demuestra el orden de prioridad de este sindicato. Primero la patria y los trabajadores, y después también tenemos cosas por las que discutimos que son sectoriales. Pero eso fue un gran elogio. Y como dice la canción esa, sin embargo estamos aquí resucitando. Una vez más, como tantas otras en la historia de esta organización, como los 100 años que conmemoramos de los compañeros con su primer huelga bancaria en el 2019, como los compañeros que se santearon en la huelga del 59, del 58, como los compañeros que ante cada intervención militar bregaron para sostener el sindicato y poder recuperarlo cuando se retornara a la democracia, como los que escribieron el convenio 1875, que con modificaciones aún sigue vigente, pero eran visionarios, como nuestros 30.000 compañeros desaparecidos en la Argentina y los 200 aproximadamente bancarios desaparecidos en nuestro sindicato. Pero en esta clausura yo no quisiera quedarme solo con eso, ¿no? De esto de tantas veces nos mataron, tantas veces nos morimos, sin embargo estamos aquí resucitando. Porque eso sería como contestarle a alguien, o contestarle a todos. Y la verdad que nosotros hacemos lo que hacemos porque es nuestro sentimiento y porque además somos militantes y porque la militancia siempre va a ser un acto de amor y un acto de compromiso. Y surgió este pensamiento en mí después de una sucesión de hechos que se fueron dando durante el año. El aislamiento que
que provoca la pandemia, yo creo que a la mayoría de nosotros nos obligó a pensar y repensar nuestras vidas. Y no sé si se dieron cuenta ustedes, por lo menos a mí me pasa que tengo hijos chicos, hijos grandes e hijos chicos, que no sé de qué sirve pasarse mirando mensajitos en el celular y leyendo mensajes si no somos capaces de hablar con el que tenemos al lado. Y uno aprendió a hablar con sus hijos, y aprendió a hablar con su pareja, y aprendió a hablar con el vecino. ¿De qué nos sirve leer tanto en las redes si no somos capaces de dialogar con el que está al lado, ¿no? ¿De qué nos sirve vivir buscando información en Internet sobre el virus si no somos capaces de cuidar a los que están al lado nuestro? ¿De qué nos sirve en definitiva vivir sin importarnos qué le pasa o qué pasa a nuestro alrededor si no somos capaces de hacer algo para mejorar la realidad de los que menos tienen y de los que más nos necesitan? Y así es que se nos va la vida, leyendo leyendo los mensajes de Twitter, mirando historias de Instagram que no son nuestras, y la vida se nos pasa, queridas compañeras y compañeros. Y así llegamos al final de nuestros días. ¿A cuánto nos ha pasado de tener amigos que hemos perdido en este año, no? Viviendo historias que no son nuestras, que son prestadas. Porque en el fondo, cuando miramos lo que otro hace y no nos preocupamos por los que están al lado, lo que hacemos es vivir historias prestadas. Este año 36 compañeros nuestros nos dejaron. Muchos más, por supuesto, pero 36 nos dejaron por COVID. Compañeros dirigentes y militantes con muchos de ellos he compartido muchísima militancia, muchísimos años en este sindicato, y si bien me dolieron cada muerto que hay, por supuesto me dolieron muchos más los que conocí, con quienes compartí la lucha, el lugar, la trinchera. Murieron amigos míos de mi querida Mendoza, de mi seccional, compañeros que fueron compañeros míos en el secretariado de mi seccional. Y ayer también nos dimos cuenta que Dios también muere. Murió el Diego del pueblo, el que enfrentaba a los poderosos, el que nos dio alegrías inconmensurables en el fútbol, el que desafió todo, absolutamente todo. También Dios moría ayer, murió el 10, murió el Diego. Pero el hecho que haya hablado o que esté hablando de la muerte recurrentemente en esta clausura, con el principio de tantas veces nos mataron, y haciendo este relato en esta clausura del plenario, no es óbice de un sentimiento fatalista que me surgió de golpe y quiero hablar de la muerte. Todo lo contrario. Cuando hablé al principio que nos creyeron muertos políticamente como sindicato, cuando hablo de los compañeros y amigos bancarios que nos dejaron, cuando hablo de la muerte del Diego, no hablo de muertes. En el fondo, hablo de la vida. Hablo de la forma en que tomamos la vida y lo que hacemos con la vida. Porque en definitiva, fueron, son y serán compañeros que vivieron luchando, y eso, morir luchando, es honrar la vida. Y de esto quiero hablarles en el final del Congreso. Quiero decir que ya nada va a ser igual después de la pandemia. Nuestros trabajos se harán en forma diferente. Nuestras formas de comunicarnos seguramente se harán de forma distinta. Pero nosotros, luchadores de toda la vida y de 1000 batallas, no debemos cambiar nuestra esencia. Siempre sigamos priorizando la militancia sustentada en el amor y en el compromiso. Amor porque lo que hacemos es amor por el otro. Amor porque la militancia siempre va a ser para mejorar la vida de los demás, o sea, del conjunto. Y no hay nada mejor que el amor que uno da por el otro y que lo brinda al otro.
y compromiso porque lo hacemos por una idea, militamos por una idea, militamos por una causa, militamos por ideología, porque nos comprometemos desde lo ideológico a cambiar la realidad del espacio que nos toca vivir por el bien común. Por eso, compañeras y compañeros, en este congreso que hemos hablado tanto sobre la solidaridad, que en un año donde hubo infecciones, enfermos, muertes, honremos esa muerte honrando la vida. Y así, y honrar la vida significa, como dije, responder a una serie de cosas antes de terminar, como por ejemplo reconocer y agradecer. Y yo quiero agradecerle y reconocer el trabajo, por ejemplo, de todos los trabajadores de la obra social bancaria, particularmente el Policlínico Bancario, porque expusieron su vida para que tuvieran vida otros. Cada vez que entraban a ver un enfermo de COVID en una sala de las que tenemos en el Policlínico, cada vez que alguno de nuestros compañeros hizo una tarea solidaria, yendo a visitar a algún compañero con COVID y acompañar a su familia, arriesgó su vida. Yo quiero agradecerle a los trabajadores de la obra social. Quiero agradecerle a los trabajadores de la bancaria, tuvimos varios contagiados acá en la Casa Central, inclusive ayer veía que algunas de las seccionales la estaban fumigando porque compañeros también habían tenido, creo que era la seccional Junín, me dice acá mi compañero Giorgetti, y otras más que ha pasado. Quiero agradecerles. Los primeros días yo recuerdo cuando vine al edificio y éramos un grupito muy chiquito, los que trabajan, parte de los que trabajan conmigo acá en la Secretaría, el gerente general, algunos jefes de oficina, y se tuvieron que ir incorporando compañeros que después se contagiaron, los compañeros de seguridad. Quiero agradecerle a los trabajadores de la bancaria y quiero agradecerle a los trabajadores y a los colaboradores que son dirigentes y compañeros bancarios que han ayudado a que este congreso saliera como salió. Los compañeros que hace 2 meses vienen trabajando en la técnica, en el armado, con el respeto, el cariño, el afecto y la enorme capacidad que han demostrado en esto. En el armado ayer del sonido, las luces, el salón, los compañeros de la Secretaría General, de seccionales, los compañeros de actas, todos los que han trabajado para que este congreso sea lo que es. Hablaba con Claudia y con Carlos y me dicen, ayer cuando empezamos se asombraron porque estábamos todos conectados y votamos todo y salió bien, y me dicen que en el congreso todavía tienen dificultades, y es el congreso de la Nación Argentina. Y sin embargo, con recursos propios, con militantes, con laburantes acá, hemos podido hacer este congreso. Quiero agradecerles a ustedes, compañeras y compañeros, por la paciencia, por estar, por acompañar. Muchos de nosotros somos grandes y nos cuesta la tecnología y es jodido meterse, le tenemos que preguntar a alguno de los pibes nuestros, a algún compañero. Y sin embargo estamos todos hoy aquí, los 140 congresales en este congreso. Pedirles que sigamos militando y luchando. Y tenemos una firme responsabilidad que ayer el presidente la ponía en cabeza nuestra para que sigamos siendo la misma bancaria de siempre, independientemente que pasen los gobiernos. Que es cuestionar cuando tengamos que cuestionar y tensionar para que la tensión sea positiva y sirva para equilibrar el peso del poder que hay del otro lado, que es el peso del capital y del empresariado. Miren, los derechos de los trabajadores no son ornamentas decorativas de un paisaje abúlico de naturaleza muerta. Los derechos se respetan y nosotros, como dirigentes sindicales, estamos para hacer respetar esos derechos. Y eso significa honrar las muertes y honrar la historia de este sindicato. Por eso, así como empecé citando esa hermosa canción escrita por María Elena Walsh y cantada hermosamente hasta el hartazgo por Mercedes Sosa, que era como la cigarra, me gustaría citar esos hermosos versos de, más que una canción, un poema divino de Laia Blasque,
que pareciera ajustado este tiempo de lo que nos pasó cuando ella decía, merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal y las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Gracias.